Pues otro día más aquí en el Hotel Diosa del Agua, las 9 de la mañana. Nos vamos a desayunar. 25 de julio. El Chavalote y Julio no sé dónde estarán ahora. No sé si están desayunando. Durmiendo. Pues ahí nos vamos. Os pongo la intro y hoy nos iremos de playa. Hoy nos iremos a Playa del Carmen, pero seguramente será por la tarde o después del mediodía. Pero qué bien se duerme aquí. Todavía estoy dormido. Nos vamos a desayunar al restaurante. Qué buen paseo. Tenemos la laguna aquí al lado. Luego nos vamos a pasear por el ecoparque. No están los chavales todavía. Buenos días. ¿Cómo estamos? Ahí viene el chavalote. Qué bueno. Hola. Buenas. Y la música que te ha puesta. ¿Qué, chaval? Este es el jugo verde que me estoy tomando, el café con leche aparte. ¿El chaval de qué es tu jugo? Piña. Qué bueno. ¿Y Julio, que todavía no ha empezado, acaba de llegar? Mi huevo motuleño, que se ven deliciosos, ¿no? Lo que sigue. Qué bien. Aparte de mis huevos motuleños, ahí tenemos unos chilaquiles especiales de Diosa del Agua, del hotel. Y nada, aquí seguimos. Bueno, pues el chavalote con su omelette. Pues ahora nos queda recoger la habitación, dejarlo en el carro y nos vamos al ecoparque a jugar. A jugar, no, a pasear. Y los chavales se van a quedar a hacer fotos por aquí un ratito. Pero fíjate qué sensaciones más ricas el venir aquí dentro. Y desde ahí arriba tenemos unas vistas tremendas. Pues ya nos estamos despidiendo. Pues ahí estoy todavía subiendo el vídeo del día de hoy. Bueno, de ayer hoy. Estamos ya dejando la habitación, que está fantástica, de verdad. Bueno, ahora con la cama sin hacer no queda igual. Y bueno, pues la ubicación dentro del hotel también excelente. Ya veis dónde estamos, al ladito de la piscina. Nos vamos a ir al ecoparque. Pues ahí Julio tomando ciertas fotografías del hotel, qué bueno. Aquí, la verdad que va a quedar fantástico lo que está haciendo. Bueno, pues de aquí del hotel al ecoparque son como 200 metros. Fijaros por donde va la gente andando por ahí, el coche. Son 200 metros para allá y entramos al ecoparque. Está muy cerca del hotel. Qué bien desayunamos ahí, qué bien nos tratan. Un lugar recomendable. Venga, vamos a ver el ecoparque, que en este viaje todavía no hemos pasado por allí. Vamos Adriana y yo, porque el chaval, Alex y Julio, se quedan haciendo fotos en el hotel. Bueno, pues estamos llegando aquí al ecoparque, ya os digo, 200 metros como mucho. Ahí hay una entrada. Es esta de aquí. Bueno, te dicen que posiblemente puedas encontrarte algún cocodrilo, pero no es peligroso, ya lo tienen más que controlado. Que no les des de comer, que no te bañes de noche, evita tocar a los cocodrilos y mantenerte a la distancia. Pues vamos a iniciar el camino. Hay que limpiar la selva para abrir los caminos. Aquí es donde vamos a sacar la entrada. Ya hemos entrado, hay varios precios. Los de aquí de Bacalar no entran gratuitamente, tienen que demostrarlo con su identificación. Cuidamos la laguna, deja que los caracoles, llévate tu basura. Es que hay pequeños caracoles también por ahí y hay gente que les gusta agarrarlos. Y bueno, pues los de Quintana Roo pagan 20 pesos y los extranjeros, los turistas, no sé cuánto pagan, no sé si 60 o algo así, no lo tengo claro porque no lo he preguntado. Van diferentes carteles en el tema de no tirar basura afuera, en la laguna. Y bueno, vamos a pasear, os voy a hacer un vídeo un poquito larguito. Fijaros que andador más ancho, no es estrecho. Yo le calculo que 2 metros y algo para poder ir en cada dirección. Aquí le tienen que dar un mantenimiento
cada X tiempo, por si hay alguna madera que se ha soltado, se ha crujido, cualquier cosa, ¿no? Acordaros que estamos con mucha humedad aquí en la zona. Y bueno, pues según la hora del día tú vas a ver el color del agua de una manera o de otra, dependiendo de la ubicación del sol y también del día, de cómo es el día. Estos días hemos tenido, por ejemplo, el polvo del Sahara, que hacía que el horizonte parecía que estuviera contaminado, pues se veía un poquito oscuro. Allá va mejorando, ya se ve un poquito mejor. Y aquí se ve un poquito verdosa, pero el agua está súper cristalina. Hubiera estado bien darnos un bañito aquí, ¿a que sí, Adriana? Pero ya hemos recogido la habitación, hemos dejado todo en marcha para nada más que terminar de aquí del ecoparque. Nos vamos camino de Playa del Carmen. Ya sabéis que de aquí a Playa del Carmen, si quieres ir tranquilo, sin correr mucho, porque la carretera, pues aunque está bien, pero hay mucha obra con el Tren Maya, por ejemplo, no te conviene correr demasiado. Mejor que tardes un poco más y que vayas seguro. Claro que ya sale el sol y va cambiando la tonalidad del agua. Aquí ya se ve un color, digamos, azul turquesa, bonito. Y más al fondo, como es más profundo, se ve más oscuro. En la zona donde está el ecoparque es una zona segura para bañarse, en el sentido de que no cubre. Sería muy raro que por aquí hubiera algún cocodrilo, digamos que nadando, muy raro. Pero sí que vimos el otro día uno por ahí escondido, por ahí al fondo. Pero muy tranquilo, él se adapta aquí, no se mete con las personas. Fijaros qué colores, qué bonito. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, de vez en cuando voy a ir parando la cámara para eso, para ir haciendo fotografías. Aquí tenemos el manglar, no introducirse, ya te lo dicen, hay un cartelito que te lo pone. Si tú haces caso a las indicaciones que te dan, fijaros, la bajada a la laguna es una bajada cómoda, con sus escaleras. Hay diferentes puntos que te dejan para bajar a bañarte. Allí tenemos otro, allí tenemos otro más adelante. Qué bueno que la hayan puesto, porque cuando vinimos la primera vez solamente había 2 puntos de bajada, ahora no, ahora hay más. El agua está preciosa. Me habían dicho que por las lluvias que habíamos tenido antes la laguna de Bacalar no se veía tan bonita, pues yo la estoy viendo preciosa. Así que cuidado cuando den información, que yo no sé quién la da esa información, pero aquí estamos el día de hoy diciendo, no, la laguna, ¿cómo la veis? Limpia, preciosa. Así que si venís por aquí lo vais a disfrutar como lo estoy haciendo yo ahora. Aquí en este AL voy a hacer otra fotografía. Fíjate qué andador más bonito. Es un cuadrado, digamos, de 200 por 200. Bueno, pues si vinieras aquí, tienes todo el día con lo que has pagado. 20 pesos hemos pagado de ello para disfrutar del agua, traerte tu comidita y pasar aquí la tarde o la mañana o el día entero. Fíjate qué bajada más buena tenemos ahí, qué cómoda. Y aquí pues cubre como 1 metro, ponle 1,5 metros como mucho. Las personas están de pie, los que se tumban de espaldas porque quieren flotar. Pero ahí están esos chicos de pie, por ejemplo, fíjate. Bueno, Adriana, ¿cómo te quedas? Diciendo, ¿por qué no me traéis del bañador? Y yo igual. Bueno, me voy a quedar aquí observando. Pues el ecoparque es un acierto que tomó el ayuntamiento de aquí de Bacalar, es un acierto tremendo. Y pues está tan cerca del hotel, porque el hotel precisamente lo tenemos ahí, pues le ha beneficiado también al Hotel Diosa del Agua para tu acceso aquí de una manera fácil, y que del mismo punto donde vas a dormir puedas decir, me voy a dar un baño en la laguna y no tengo que pagar nada más que 20 pesitos o algo así. Y si no eres residente, pues no sé si son 60, algo así, más o menos. Y algunas de los pontones, como nosotros ayer cuando estábamos terminando el tour, te dan un paseo por aquí para que admires el andador que tenemos aquí. Buen trabajo, muy buen trabajo el que han hecho. Y yo quiero andar tranquilo, relajado y hacer sentir que estéis por aquí con nosotros paseando en este último día de nuestra visita a Bacalar. Yo ahora estoy esperando que terminen los chavales de hacer las fotografías. Aquí se ven las palapas del hotel. Estoy esperando que terminen esas fotografías para agarrar el carro e irnos ya a playa, porque tenemos trabajo también.
Nos hemos quedado un día más, como es esta noche pasada. Y bueno, está muy bien. Esta es otra bajada que tenemos. Antes eran más complicadas, me parece que estas eran las antiguas, pero ahora son más cómodas, como están un poquito inclinadas. Fíjate las otras como eran más difíciles de bajar. Ahora esas me parecen mucho mejor para las personas que tienen cierta edad, ¿no? O para niños también. Bueno, Adriana, ¿cómo te sientes paseando por aquí? Qué bueno. Ahora va a girar hacia el manglar, el ecoparque, y ahí vamos a observar a ver si vemos ese animalito escondido. Si no, pues no pasa nada. Pero que sí, que nos encontramos en el último viaje, nos lo encontramos ahí, muy tranquilo, dormido. Qué agua, qué cosa más bonita de agua, qué colores. En serio, en serio. Voy a hacer una foto de esta parte del manglar, que se ve preciosa ahora. Fijaros qué bonito se ve. Aquí no cubre nada, aquí cubrirá, pues yo que sé, 30 centímetros como mucho. Bueno, ahí van los pontones, para arriba y para abajo. Hay muchos sitios que te van a ofrecer ese tour y te aconsejo que lo tomes, porque es espectacular las paradas que te hacen, los lugares donde te puedes bañar y el paseo con vistas tan bonitas. Ayer hemos subido el vídeo y 2 horas y pico de nuestro tour en pontón, y aparte lo que hicimos durante el día. Pues te recomiendo que le des un vistazo. La verdad que la persona que nos tocó da muy buenas explicaciones. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta recta enfrente de la laguna. Luego ya, si agarras para allá, pues ya es para la salida y vas viendo pues el manglar, que es lo que tenemos aquí a la derecha. A veces me paro y Adriana sigue andando y observando. Fijaros cuánta gente hay por aquí también bañándose. Aquí es la bajada más fácil de todas. Fijaros qué bajada más bonita. Esta es una de las primeras que hicieron. Esta sí que la hicieron muy bien. Ahí ya se puede bajar con pasamanos y de una manera muy fácil. ¿Dónde dejas tu cosa? Por aquí arriba. Y tu baño, pues es precioso. Pues ya nos vamos camino de la salida. Una última foto de la parte del manglar de esta zona. Fijaros cómo le encanta. Bueno, con el snorkel la verdad que pues poca cosa vas a ver arena y poquita cosa más. Pues el último vistazo aquí al paseo del ecoparque con dirección a la laguna, y ya nos introducimos hacia la salida. Como otros 200 metros para allá y luego otros 200 metros para la salida, más o menos. Esta parte del andador daría justo casi enfrente del hotel. Ahí lo tenéis con las palapas. Y como veis, pues la parte de manglar, el agua está 10, 15, 20 centímetros, y dependiendo si ha habido más lluvias o menos, te puedes encontrar que no hay casi nada de agua, o que hay agua como ahora, que está lleno de agua por todas partes. Por aquí el andar en solitario es seguro, no hay ningún problema. Y ahí a lo lejos está Adriana, no me ha esperado, me he quedado haciendo fotos ahí. Qué colores más bonitos. Bueno, los de la marina vienen por acá y hacen su recorrido para vigilar de que esté todo correcto, la gente se esté portando bien. Allí van todos ellos, y en plan salvavidas también, en caso que sea necesario. Pero bueno, seguimos paseando. Os voy poniendo la cámara aquí a la izquierda, a la derecha, para que observéis el manglar un poquito. Hay zonas que son un poquito más profundas, como esa de ahí. Esa sí suele tener agua habitualmente. Las que son menos profundas son las que se secan antes. Y la otra vez, no sé si vimos el cocodrilo aquí o justo detrás, no me acuerdo.
Vivíamos ahí escondido, la cabeza para afuera. Ahí tenéis el vídeo que hicimos ese día. A lo mejor se lo llevaron ya. Lo llevaron a otra zona. Yo creo que Adriana se está adelantando porque no le gusta estar mucho a los rayos del sol. Voy a hacer una foto de aquí. Bueno. Aquí ya no se ve ni el agua, ¿eh? Hay tanta vegetación. Yo no llego a ver el suelo. A ver si por aquí que hay menos vegetación. No, pues el cocodrilo tenía que estar ahí en esa lagunita de ahí. La otra vez. Mira, mira los... Bueno, estos son buitres, en lo que se llaman de otra manera. Ahora no me acuerdo. Ahí hay 3. Pero no me acuerdo qué nombre tienen estos buitres. Tienen un nombre. Ahora le preguntaré a Adriana a ver si se acuerda. Está ahí esperándome en la sombra, como estaba comentando. Fijaros que por aquí ya no se ve nada de agua, pero sí a lo mejor está... Mira, ahí se puede observar que sí que hay agua, ¿lo veis? Y ahora sí, ahora vamos a salir. En breve ya creo que voy a parar la cámara. De todas formas sigo grabando un poquito. Fijaros que por ahí también se ve agua. Hay un tronco grande. Bueno, pues esto es el ecoparque aquí en Bacalar, lugar que tampoco te debes de perder. Si venís, también te recomiendo cualquier balneario porque son muy bonitos todos. Y donde te pueden dejar pues lugares de camastros, restaurantes, para que puedas disfrutar del día también. Dependiendo de tu presupuesto, te puede interesar el ecoparque, te puede interesar un balneario. Luego hay muchos con una belleza tremenda. Hemos grabado el último, que fue Rancho Escondido, y es una preciosidad. Adriana, ¿cómo se llama? ¿Zapolites? ¿Cipolites? ¿Cómo se llaman esos buitres que le llamo yo? Ah, zopilotes. Zopilotes, eso. Yo decía zapolites. Los zopilotes, que se me olvidan los nombres a veces, por no decirlos muy a menudo. Y ahí tenemos una pequeñita laguna por ahí. Este es el parque. Este parque es gratuito. Podéis pasar por él, pasear. Y bueno, como veis aquí respetaron el árbol. Hicieron el andador respetándolo. Bueno, pues ya paramos de grabar aquí en el ecoparque. Espero que os haya gustado y nos vamos otra vez al hotel. Ya para ir recogiendo las cosas y ver cómo les va a los chavales. Están en ciertas habitaciones haciéndole fotos. Y bueno, pues si queréis seguir el hotel en las redes sociales, ahí, bueno, pónganle Hotel Diosa del Agua. Ahí lo van a encontrar. Me está diciendo Adriana que la otra vez que vinimos el puente se veía como más para abajo el agua. Y eso es porque la laguna, como ha llovido bastante, pues tiene el nivel más alto ahora. Entonces parece que el andador pues esté más cerca del agua. Eso lo podéis encontrar una vez un poco más alto, más bajo, pero los colores que habéis visto son bonitos, no lo que sigue. Ahí hay maderas que van quitando para darle mantenimiento al andador, que es lo que os decía. Ponen unas, quitan otras. Y ya hemos terminado, llegamos otra vez a la zona donde pagar la entrada, que es aquí. Y por las tardes es cuando más ambiente hay. La gente local le gusta venir mucho aquí a este andador. Le gusta venir a pasar la tarde. Bueno, pues nos vamos para el hotel porque lo tenemos justo ahí delante también, como 200 metros. Todo andando. Ahí se ve la palapa
ahí justo allí enfrente. Bueno, pues aquí interesante lo que os pone, ya lo veis, Fuerte San Felipe, seguiríamos recto por aquí, por la costera. Y el hotelito que lo tenemos aquí, precioso, ¿no? Lo que sigue. El chaval ya lo veo, ahí cruzando la calle. A lo mejor terminaron ya su... Ah, no, todavía sigue haciendo alguna que otra foto. Bueno, pues ya han terminado sus fotografías. Ya nos estamos despidiendo. Bueno, yo voy a pagar lo que debo y ya nos vamos a ir. Y al ordenador que tengo, pues subiendo el vídeo, fíjate, está en el 81%, no da tiempo. Es que es un vídeo de 2 horas y pico. Y lo tenía conectado en la conexión de internet más floja anteriormente. Aquí tenemos 2 conexiones, bueno, ahora no se puede ver. Tenemos 2 conexiones y de las 2 pues había una que... ¿Ves? Tenemos esta de acá y esta. Estaba conectado en esta, pero es mejor esta de acá. Me di cuenta luego. Y ya está en la mejor. Entonces esto me va a tardar todavía media hora, un poco más, y nos vamos a ir ya. Así que luego por la noche lo subiré cuando estemos en Playa del Carmen. Así que lo voy a dejar así. Y yo estoy sudando del paseo que hemos dado por ahí, por el Ecopark. Bueno, pues el chaval ya está aquí, relajado. Esta habitación está fantástica, el baño lo tenemos ahí a la izquierda. Y ya nos despedimos de aquí, del hotel, con esta vista bonita a lo que es la piscina. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot
lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grid 6 feet like Kenny. They call me a god. They call me a god. They call me a god. Rana, नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ
a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Si has visto nuestros videos en YouTube y te ha gustado alguna de las propiedades que hemos mostrado o simplemente estás pensando en invertir en la hermosa Riviera Maya, no dudes en contactarnos. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar una gran variedad de propiedades y lugares de ensueño que pueden ser tuyos. Además, contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada para que encuentres la propiedad que siempre has deseado. Así que no lo pienses más y comunícate con nosotros al número que aparece en pantalla. Paco te atenderá y te dará todas las opciones y alternativas para que encuentres la propiedad de tus sueños. Te esperamos. Nos despedimos de aquí del hotel. Dejé el coche en marcha para que agarrara la temperatura fría, que bueno. Bueno, pues nos vamos. Ahora mismo son las 11:20 de la mañana. Debemos saber a qué hora llegamos a Playa del Carmen. Y como os dije, no se trata de correr mucho, se trata de llegar. Y aquí en el trayecto de la costera te van a encontrar mucha gente que te ofrece para hacer el tour por la laguna. Pues nos vamos a la Federal, vamos a girar aquí a la derecha y 3 o 4 cuadras ya habremos llegado a la Federal. Aquí vamos a girar, pero esto no es la Federal. Esta carretera nos va a llevar directamente a la Federal. Aquí es donde nos unimos a la Federal, pero claro, pasa ahora tanto camión que hay que tener cuidado. Bueno, pues te encuentras diferentes pasos para los camiones que te retienen para que puedan salir. La verdad que el carril de la derecha volviendo para la playa, tiene muchísimos baches, está muy mal la carretera. Es mejor para ir a Bacalar que no para volver. Pero bueno, lo que os dije, ir con cuidado, sin prisa y todo va bien. Deberéis que ir a Majagual, aquí a la derecha. Justo ese es el cruce. 70 kilómetros hay de carretera para la playa. En este cruce de aquí es una carretera larga, recta. Y bueno, pues ahí nos iríamos 70 kilómetros y disfrutaríamos del mar. Nosotros seguimos camino de Playa del Carmen. Nos queda todavía bastante, ahí lo pone en este indicador. 161 kilómetros a Tulum, 220 a Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto 64. Pues yo creo que ya estamos cerca de Felipe Carrillo Puerto, son las 12:30. Aquí a la izquierda tenemos las vías del tren ya montadas, se puede decir. Por esta zona ya no hay ni tanto problema de baches en la carretera, ni tanto circulación de camión. Estamos a gusto ahora circulando, sí que se está a gusto. Algo así no te debes de fiar, mantén tu distancia, circula a una velocidad adecuada. Ahí se ve lo de las vías del tren. Y bueno, pues nos vamos a parar a ver si comemos alguna cosita. Un tentempié, se puede decir que la mitad del camino. Pues por aquí parece que ha llovido hace poquito, la carretera se ve bien mojada. Es raro. Bueno, creo que ya pasamos el tramo que estaba con lluvia hace un ratito. Y otra vez vuelve a estar sin mojarse la carretera, qué bueno. Un tramo de 1 kilómetro, hay una buena lluvia. Ahora sí, llegamos a Felipe Carrillo Puerto, está más lejos de lo que yo pensaba. Son las 12:45. Y no nos vamos a parar.
Vamos allí. Pues sí, vamos a hacer de una tirada el camino para ver si comemos en Casa Sofía y en Playa del Carmen. Total, de Felipe Carrillo Puerto a playa y como 2 horas y cuarto aproximadamente. Quizá un poco menos. Y como son las 12:46 vamos a llegar justo para la hora de la comida, 2 y cuarto más o menos. Ese es mi pensamiento. La 1:32 del mediodía, de la tarde, y estamos pasando al lado de la entrada que va al aeropuerto de Tulum, justo aquí a la izquierda donde sale ese camión, por ahí se va al aeropuerto. Para que hagáis una idea, desde la salida del hotel hasta aquí hemos tardado 2 horas y media aproximadamente, y ya desde aquí hasta esta es la entrada. Y desde aquí vamos a pasar por la población de Mullil, donde están las ruinas mayas de Mullil, y Tulum. De aquí a Tulum hay 27 kilómetros aproximadamente. Aquí ha llovido hace un ratito también, se veía la carretera mojada. Pues 1:32 desde el aeropuerto hasta Playa del Carmen, a donde está Casa Sofía, creo que 1 hora y cuarto más o menos vamos a tardar. Pero ya lo veremos, dependemos del tráfico también. Así que yo espero llegar allí para un poquito antes de las 3 de la tarde. Acabamos de pasar el cartel de Mullil. Mullil es una población que pues en la carretera se ve poquita cosa. Y aquí podéis parar pues para comer si queréis, si tenéis algo de hambre, para ir a Ruinas Mayas, que lo tenemos a la derecha. Y poca cosa más. Es la población más cercana que tenemos a Tulum cuando vas hacia el sur. Pues las Ruinas Mayas es aquí a la derecha, no sé si aquí mismo, un poquito más adelante, por aquí atrás. A ver. Es aquí. Sí, es un poquito más adelante donde te pone el cartel de Mullil. Merece la pena que la vengáis a visitar, ahí te lo indica, te dice las ruinas en este indicador. Y no sé si aquí es la entrada, pero aquí veo que está cerrado. Pero bueno, pues habrá que preguntar dónde se entra. Nos vamos camino de Tulum. Pues estamos entrando ya en Tulum, son las 1:51. Lo que pasa es que atravesar Tulum son como 10-12 minutos mínimo por el tráfico y porque vas por la ciudad. Pero sí, más o menos es lo que tenía pensado, sobre las 3 de la tarde aproximadamente, si no hay problemas de tráfico. Llegaríamos allí a Playa del Carmen. Bueno, pues 1:52 de Bacalar a aquí. Llevamos ahora mismo 3 horas casi. 2 horas 48 minutos aproximadamente. Pues siempre está pesado el tráfico aquí en la ciudad. Por eso os digo que hay de 10 a 15 minutos para cruzarla. Se tiene pensado hacer una carretera que atraviese la ciudad, pero no por el centro, alrededor. Así se ganará en no pasar por aquí. Este es el semáforo de la avenida Coba. Una vez que atraviesas este semáforo, una vez que ya has cruzado esto, ya se puede decir que has terminado de cruzar Tulum, la ciudad, la parte más lenta. A partir de ahora ya te encontrarás unos topes y ya camino de playa. Fijaros todo el tiempo que hemos hecho. 2:09 de la tarde, desde que os dije antes que íbamos a cruzar. La verdad es que el tráfico, los semáforos, los cruces llevan mucho tiempo, pero bueno, de aquí a playa hay 50 minutos, 45, 50, dependiendo de la velocidad que vayas y dependiendo del tráfico. Así que vamos a llegar seguramente sobre las 3 menos 5, 3 menos 10 o las 3, dependiendo.
Pero bueno, ya hemos pasado lo peor, se podría decir. Acabamos de comprar unos quesos a los menonitas. La verdad es que los hacen muy buenos aquí en el semáforo. Este es uno de ellos, déjame que lo enseñe. Es que estamos comiéndolo aquí. Está delicioso. No, lo que sigue. Exactamente. Vamos a pasar al lado de lo que es el puente este que hicieron nuevo. Eso es para pasar desde la estación del Tren Maya hacia la zona del Parque del Jaguar y de las Ruinas Mayas. Por ahí te van a llevar en caso de que vengas por el Tren Maya. ¿Y qué pasa por ahí? ¿Qué pasó ahí, Julio? Nubes espectaculares las que tenemos por ahí delante, ya veremos a ver cómo nos encontramos Playa del Carmen, si lloviendo, con sol como por acá. Tremendas nubes. Bueno, pues estamos cerca de Acumal. Aquí sí que se ha puesto a llover desde hace un momentito, acaba de parar. Ya veremos a ver cómo nos encontramos el camino. Como veis, está lloviendo fuerte. Es que un viaje a Bacalar que tal vez no puedo caminar raro. Se ven y cosas. Pero bueno, voy a esperarlo si quieres. Y ya lo veis, 2 kilómetros más adelante, sol, nada de lluvia, así es, estas lluvias a veces. Pero bueno, seguimos el camino. Pues ya hemos llegado a la zona de Puerto Aventuras. Aquí subiendo el puente, lo vais a ver, la zona residencial es a la derecha. Son las 2:34 de la tarde. Ya, pues sí, vamos a llegar antes de las 3, si no hay problemas de nada en la carretera. Esta es la parte de entrada, ya la hemos pasado. Pues aquí estamos al lado del Centro Maya, en Playa del Carmen ya, 2:48 de la tarde. En nada, en 3 minutos estamos en Casa Sofía porque estamos muy cerca por aquí. Pues ya habéis visto casi 4 horas de viaje sin parar para llegar acá. No hemos parado ni para la gasolina porque pues no he gastado tanta, la verdad. Bueno, ahora en breve voy a girar a la derecha. Aquí está la última entrada de Playa Car, por aquí por la Federal, y la siguiente giro a la derecha es para ir a Casa Sofía. Justo aquí donde están todos estos coches parados, donde gira esa furgoneta, por ahí vamos a girar. Y 1 kilómetro, 200 metros aproximadamente a la derecha. Esta es la avenida Aviación. Pues vamos a ver que tenemos hambre ya. Pues son las 2:52. Ya 8 minutos antes de las 3. Y nos dirigimos aquí a nuestra segunda casa para comer aquí en playa. Nos apetece. Adriana se adelantó para pedir mesa. Aquí vienen estos dos. Siento las piernas raras de no haber andado en estas 4 horas. Pero bueno, ya me voy a espabilar ahora. Hace mucho calor. Más calor que en Bacalar siento ahora mismo aquí. Pero bueno, está bien. Aquí nuestro amigo Claudio, que bueno. Pues así estamos. Vamos a pedir el menú de ejecutivo que todavía se puede pedir. Hoy es este de acá. A ver, ejecutivo. Pero este está en inglés. Lo hay en español también, que es este de aquí. Y tiene precios muy buenos, la verdad. Las guarniciones a este precio, los complementos a este otro precio, los postres a este precio, platos fuertes de pescado, los de pollo, hamburguesa y las ensaladas, pastas, pizzas, pollo. Está muy bien, está muy completo. Y luego las ensaladas las puedes también, la pasta la puedes combinar. Tipo de pasta, tipo de salsa. Las pizzas de estos sabores con ese precio de oferta. Y esta ensalada es muy completa. Bueno, pues vamos a ver qué pedimos. Yo creo que el salmón. Una pizza para comer aquí los 4 y una bebida. Creo que a lo mejor también la crema de champiñones.
Me acabo de quitar el brazalete que me pusieron ahí en Bacalar, 20 pesos para los que son de aquí, nacionales. Bueno, cuando el chaval ya la quiere agarrar, qué buena se ve esta pizza para entrante, como entrante está deliciosa. Vale, primero a recibir su plato, pasta con salsa Alfredo, ¿no? Bueno, 2 salmones. Ay, salmón para nosotros. Adriana tiene el suyo, Dios mío, que me va a llegar ahora. Y aquí que Casa Sofía siempre tiene gente. Muchas gracias. Y Julio, que se pidió un poquito de pollo a la plancha. Qué bueno. También pedimos unos guarniciones de ensalada. Y te falta algo, ¿no? Una cremita de champiñones, creo. Ahí, déjalo por aquí. Bueno, pues aquí tenemos el cheesecake de frutos rojos y Adriana que está así, que le tiembla el pulso. Así que iba a decir otra cosa. El chavalote igual. Y Julio se ha pedido el cheesecake de frutos rojos, qué bueno. No, el cheesecake, perdón, el brownie de chocolate con helado de vainilla. Bueno, pues vamos a terminar ya de comer y nos vamos a ir ya en breve. Pues ya nos vamos de aquí. Bueno, pues ya veremos si vamos al gimnasio luego. Pues me voy a dar un baño antes de ir al gimnasio. Nos vamos a la playa de la 38. Pues vamos a bajar por la 38. Esta es la quinta avenida, lo de la derecha. Me vengo aquí porque me quiero dar el baño rápido y aquí abajo creo que puedo aparcar fácil. Vamos a ver qué tal está el mar. Aquí a la derecha lo voy a dejar. Bueno, pues hacía días ya que no estaba por aquí. Y un bañito me va a venir muy bien después del viaje que nos hemos dado. El agua se ve oscura a esta hora de la tarde. Pero bueno. Ahora cuando llegue a la orilla miraré para qué zona me baño. Voy a hacer unas fotos para luego publicarlas en el grupo de Facebook. Que tengan información de hoy por aquí. Llegó algo de sargazo, no mucha cosa, algo llegó. Ahí hay un montoncito que recogieron. Pero llegan pequeñas cantidades, eso es lo bueno. Voy a hacer una foto por aquí, por esta zona. La temperatura del agua está calentita. Adriana se ha buscado una sombra por ahí. Voy a dejar mis cosas allí.
Bueno, pues nos vamos a bañar. Veo que Playa Mamitas recuperó un poco, unos metritos, pero no termina de recuperarse la playa. Allí no han recogido el sargazo que llegó, lo han dejado en la orilla. Y bueno, nos vamos a meter por aquí a bañarnos. Ya estar 10 minutos, 12, lo que yo necesito. Bueno, pues ya estoy aquí dentro del agua. Algo de sargazo flotando ahí por ahí, alguna cosita que otra. Esperemos que mañana esté mejor el color del agua. Habrá zonas que está mejor, zonas que está regular. Mañana con el vuelo de dron del Chavalote lo podremos ver. Voy a hacer algunas fotos también desde dentro del agua. Intento, cuando haga las fotos, intento hacerlas desde todos los puntos de vista, cuando estás dentro del agua y cuando estás fuera. Aquí hay una salida de agua de cenote, por eso se ve así. O del agua de los ríos subterráneos, mejor dicho. Yo me voy a duchar en el gimnasio. Ya me duele la cabeza. Me voy a duchar ahora cuando llegue al gimnasio, me ducho allí y daremos un pequeño paseo. Y haremos un poco una tardecita de gimnasio también suave. Hay que activarse. Fijaros como sí que hay pequeños restos de sargazo, pero este sargazo ya es viejo, ¿eh? Esto es como si hubiera venido de algún sitio. Este no es sargazo nuevo. Este ya estuvo en la orilla en algún sitio y se ha desplazado para acá. Bueno, voy a hacer unas fotos desde aquí. Bueno, pues a mí me da más energía este pequeño baño. Y bueno, pues le quiero dar las gracias a Angélica del Hotel Diosa del Agua, del buen trato que nos dan cada vez que vamos allí. Es un gusto, un placer para mí poder desplazarme a Bacalar y tener una segunda casa allí, porque se ha convertido en nuestra segunda casa de Bacalar. Y disfrutar de esas comodidades que nos da el hotel, de ese buen restaurante que ella tiene. Y de poder hacer un tour, conocer algún lugar nuevo cada vez que nos desplazamos a la zona. La verdad que vengo bastante relajado, me ha sentado muy bien dormir allí. Parece mentira que lo diga, pero la verdad que hemos dormido muy bien. Y ahora pues aquí echándole ganas a tu día a día, igualmente aquí en Playa del Carmen, que tampoco me puedo quejar de dónde estoy, ya lo veis. De casa aquí son 5 minutos. Llego ahora y me voy al gimnasio, que lo tengo ahí al ladito, así que la forma de vida que tengo aquí en playa también es excelente. Y bueno, pues aquí observando el mar, las motos acuáticas, que hoy sí que hay muchas por ahí. Hay 1, 2, 3, 4, 5 motos acuáticas ahora mismo en esa zona. Es raro ver tantas motos acuáticas y más por la tarde hasta ahora. Pues ya son las 5:30, ya me voy a salir. Porque Adriana quiere llegar siempre un poquito antes para agarrar buen sitio en su clase de gym. Y a mí me ha valido para poderos enseñar un poquito cómo está la playa y para al mismo tiempo disfrutarla. Y gracias a todos los que apoyáis el canal, dándole un like, compartiendo los vídeos, suscribiéndose. Y no solamente eso, también los que apoyáis con los vídeos de Paquet Reportajes, que podéis mandar Paquet Reportajes de donde vivís, pero también de aquí, de la zona cuando venís de vacaciones, que ayuda mucho en momentos como este. La semana que viene vamos a salir de Ciudad de México, entonces estando en Ciudad de México los Paquet Reportajes apoyan mucho el canal, porque podemos enseñar cómo está en ese momento las playas. Rogelio fue uno de los últimos que nos envió desde Playa Forum, si no me equivoco. Muchas gracias por ese Paquet Reportaje. Y nada, pues siempre hay que ser agradecido. Seamos muchos, pocos, los regulares, pero los que habemos, que sean con sentimiento de lo que aquí se vive y aquí se hace cada día. Pues ya me voy a salir. Voy a dejarme que el sol, el aire me seque un poquito. No hace ningún frío y sí que hace un aire de estos que ayuda mucho a estar más relajado. Si no, el calor aprieta demasiado.
Desde por aquí voy a hacer otra foto. Bueno, pues ya estamos saliendo. Dentro de un ratito espero grabaros un poquito por la quinta. Pues estamos aquí en un departamento de 3 recámaras y 2 baños, amplio porque es de 100 metros y de 108 metros, ubicado en la avenida 38, desde la playa hasta donde está este departamento tenemos 8 minutos en auto. Imagínate la facilidad porque es una avenida de 2 carriles por cada parte, a 2 minutos de Plaza de las Américas. Un lugar amplio, elegante, bonito. Aquí tenemos a Alejandro para que nos explique un poquito más. Así es, este departamento espectacular tiene 3 habitaciones, 2 baños completos, acabados de cuarzo como lo vemos en la cocina, closets espectaculares, tenemos elevador por cada torre. Realmente es un producto muy bueno, tanto para inversión o para que ustedes lo vivan. Pues nos vamos a las amenidades y las vamos a conocer. Pues aquí estamos en el área de amenidades, excelentes amenidades. Solamente pagáis 1.200 pesos por todo esto, con un departamento de 100 metros. Tenemos piscina, área de niños, la alberquita pequeña, tenemos área de asadores, duchas, baños, gimnasio. ¿Qué te he dejado para ti, Alejandro? Esto es espectacular. Adicional a todo lo que comenta Paco, disfrutamos de grandes reservas de áreas naturales, que es 100% disfrutables para ustedes y que es parte de su condominio. Pues nada, disfrútenlo, pónganse en contacto con nosotros y no lo duden, son los mejores precios del mercado en la zona que estamos. Y vamos a ir a lo importante. Pues no creo que grabe mucho por la quinta, me voy directamente al gym. Ya dejé a Adrián allí. Me voy a dar mi duchita, hacer cardio, quizá un ratito de sauna. Ahí sigue Tom Tower trabajándose. El Casa Sofía de aquí de la quinta está en la 24 con la 26. Qué bueno, buenas tardes. Bueno, pues hasta dentro un rato. Bueno, pues nos vamos ya. Ahora sí, mañana será otro día. Bueno.